Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La denuncia que conocimos hoy de que 7 soldados del Ejército de Colombia presuntamente violaron a una niña indígena de 13 años en Risaralda deja esta semana una sensación de vacío enorme. Justo la semana pasada, algunos autoproclamados defensores de los niños celebraban una victoria inédita con la aprobación de la cadena perpetua para violadores de menores de edad. Se celebró como una gran victoria, un esfuerzo de muchos años. Un desperdicio, creo yo, de atención y un desgaste político que hoy parece inútil. Parece inútil más allá de la fanfarronería del presidente Duque diciendo que la cadena perpetua se iba a estrenar con estos soldados. Eso es improbable. Como se aprobó esta pena, como se hizo la reforma constitucional, queda reservada para casos muy excepcionales. Falta ver. Pero el supuesto amedrentamiento que vendría con la cadena perpetua no sirvió de nada. 2 días después de su aprobación en el Congreso sucedió este hecho que se denuncia hoy. Este episodio de los soldados resalta, creo yo, la manera contradictoria en la que en Colombia se expresa ese apasionado deseo por proteger a los niños. Este deseo surge en erupciones emotivas muy esporádicas, es guiado por escándalos puntuales y por casos aberrantes que llenan a todo el mundo de miedo en momentos muy específicos, como si los problemas que hacen de Colombia uno de los peores lugares del mundo para ser niño no fueran constantes, no fueran persistentes, no fueran estructurales. Ahora mismo no hay un tema más importante para el bienestar de los niños que el regreso a clases luego de ya más de 3 meses de confinamiento. Algunos datos permiten decir que el confinamiento en Colombia ya está generando impactos en la salud mental de más del 80% de los niños, como veremos en el programa. Se da por descontado que aumentará la tasa de deserción escolar. Y el encierro no hace sino abrir unas brechas entre ricos y pobres, entre niños ricos y pobres, entre niños del campo y de la ciudad, que ya antes de la pandemia eran grotescas en este país. Sin embargo, los mayores defensores de los niños, los padres, los profesores, los funcionarios, parecen ser los primeros en aceptar sin mucha discusión el darle largas al reinicio de la actividad escolar, sin ni siquiera reconocer los daños asegurados que esto está ya generando en los niños colombianos. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche en Zona Franca volvemos sobre la pregunta constante durante este confinamiento de cuándo deben regresar los niños a los colegios públicos, los colegios oficiales. Esta discusión ya la hemos empezado a dar en este programa, creo que con una tendencia a decir que este proceso debe ser más rápido de lo que está siendo, que la discusión debe ser más intensa alrededor de los daños que genera mantener a niños de todas las edades por fuera del colegio, por fuera de los calendarios escolares y las discusiones que se dan a nivel nacional, desde el presidente hasta la ministra, los padres, alargando el confinamiento de los menores sin mucha discusión hasta diciembre o incluso hasta el próximo año, hasta el 2021. Sin embargo, esta discusión tiene que empezar, como inician muchas de las discusiones por estos días en tiempos de pandemia, con una mirada acerca de cómo el virus afecta a los niños en particular. El virus, sabemos, mata a los niños en una proporción mucho, pero mucho menor que a los adultos y a los adultos mayores. Ahí va, entonces este es el fallecidos por rango de edad en Colombia, esos son datos del Instituto Nacional de Salud. Fíjense que más de, diría yo, el 60% de los fallecidos están en el rango de 60 a 99 años, que son los adultos mayores. Es la particularidad, el sello del COVID-19, este nuevo coronavirus que afecta más a las personas mayores. En el rango de 0 a 9 años, a pesar de que en Colombia se registran ya más de 2.000 muertes, apenas 8 han sido de niños entre 0 y 9 años. Y en muchos casos niños recién nacidos con problemas congénitos. En el rango de 10 a 19 apenas 3
3 de 2.000, una mortandad muy baja y es incluso baja entre las personas jóvenes de 20 a 29 años. Pero estamos hablando del rango escolar, niños en edad escolar han muerto por coronavirus, un poquito más de 10, son 11 niños en lo que llevamos. Es decir, el virus afecta de manera desproporcionadamente leve a los menores de edad. En cuanto a al rango de los menores contagiados, ahí tenemos el rango de los menores contagiados, tenemos de 8 a 12 años, están más o menos repartiditos, aunque los contagios mayores se dan en el rango de los mayores, de los adolescentes, digamos, preadolescentes, de 13 a 17, rango de 0 a 3 son apenas el 20%, y ahí se van dividiendo. En este sentido parece que el virus en cambio sí contagia a los menores de edad de una manera relativamente homogénea, aunque no sabemos si afecta menos en términos de contagio y de propagación del virus el rango de edad. Para hablar de esto me voy a conectar vía Skype con Margarita Ronderos. Margarita Ronderos es médica de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en epidemiología y trabaja hoy en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. ¿Qué tal, doctora Ronderos? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Daniel? Bien, gracias. Leí con mucha atención un artículo que publicó usted hace un par de semanas que desafortunadamente no mereció la suficiente atención acerca de la manera diferente en la que ya sabemos este virus está afectando a las personas según su rango de edad, y usted se atrevía a decir debemos dar con mayor intensidad esta discusión acerca de si debemos llevar a los niños de vuelta al colegio. Sí, así es. Estoy convencida de que la información que tenemos hoy día permite decir que no hay un riesgo incremental ni para las personas con las que viven los niños, ni para los niños el regresar al colegio. Y esa es una excelente noticia, pero necesito que me ayude a desglosársela, a explicársela con la experticia que usted tiene a los padres de familia que tal vez nos están escuchando y que tienen aún miedo de la idea sola de enviar a sus niños al colegio. Sí, bueno, yo quería empezar como lo que usted mencionó. A la fecha de hoy, mirando la base de datos del instituto, en realidad el 79% de los menores de 18 años, casi el 80%, eran asintomáticos o tenían cuadros leves, ¿sí? Sí. Y realmente han requerido UCI solo el 0.5% de los casos, que como sabemos la mayoría de los niños van a ser asintomáticos. Luego esto es sobre el total de niños que alguna vez se habrán infectado, es una proporción muy, muy, muy baja, ¿no? Recientemente, a finales de mayo, apareció una recopilación de toda la información y estudios serios científicos que se han hecho en el mundo sobre si los niños se infectan más o se infectan menos y si los niños infectan más a otros, ¿sí? Esto apareció en Acta Pediátrica, que es una de las revistas médicas más serias que hay, y se hizo una recopilación encontrando alrededor de 400 algo estudios ya documentados de investigaciones desde pequeñas hasta grandes sobre qué tanto los niños se infectan, qué tanto transmiten, qué tanto los adultos, se infectan a partir de adultos infectados o ellos infectan a adultos, ¿sí? Y con decirle que el título del artículo es "Los niños no son los supertransmisores que se creía". ¿Sí? Claro, porque entonces ya sabemos que los niños, digamos que el cuidado a los niños, mantenerlos por fuera del colegio no es la mejor medida para cuidarlos, porque de hecho ellos son bastante resistentes a este virus, pero entonces la otra pregunta es si al mandarlos al colegio se va a propagar el virus y lo van a traer a las casas colombianas, No, donde entonces, muchas tienen claro. adultos mayores. Si usted me está diciendo no son tan propagadores, o al menos lo que sabemos hasta ahora es que No, es que fíjese una cosa muy importante, y es que obviamente, como decimos en el artículo que usted refirió, todos los padres hemos vivido que nuestros hijos menores son los más primeros en la familia en ganarse una gripa, ¿sí? Claro. Y es que los estudios de influenza muestran que el caso índice de un brote de influenza en los hogares, generalmente el 54% lo ha originado un niño, ¿sí?
Y en los estudios que acaba de documentar esta revisión tan seria, 31 hogares estudiados de Corea del Sur, Vietnam, Estados Unidos y China y Singapur, en 31 hogares se encontró que solo en 3, o sea, el 9% de estos hogares, el niño había sido el caso índice. Mire la diferencia tan grande con influenza. ¿Sí? ¿Y se sabe Pues la experiencia... ¿Ah? ¿Se sabe por qué? Y es que esta es una de las particularidades grandes de Claro. este virus, es cómo afecta de manera desigual a las personas según su edad. Claro, la diferencia, o sea, hay muchas hipótesis. Una de las explicaciones es que como la mayoría son asintomáticos o son con cuadros muy leves, pues tienen, desde el punto de vista de su capacidad para transmitir. Ahora, ¿por qué tienen siempre cuadros tan leves y son en su gran mayoría asintomáticos o simplemente no se infectan? Eso es un gran enigma. Hay hipótesis de que los niños tienen menos, la cobertura de su sistema respiratorio tiene menos células que producen la enzima que necesita el virus para invadir. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues esa es una hipótesis todavía, pero lo cierto es que es así, los niños se infectan poco, si se infectan son en su gran mayoría cuadros asintomáticos o leves y a su vez generan, o sea, la carga viral, y eso sí hay estudios mostrando que la cantidad de virus que son capaces de producir es casi el 50% de lo que produce un adulto. Margarita, en ese sentido, podría uno pensar, es decir, si se quiere trasladar al sistema escolar las mismas restricciones de distanciamiento social que se aplican para el resto de la población, a veces parece impracticable volver a reiniciar las clases. Y por ejemplo, claro, entonces mantener en 35% la ocupación de los buses escolares o mantener en un 35% la ocupación de los salones escolares, eso impone unos retos enormes para el sistema escolar, especialmente para los sistemas públicos. Sí. La manera diferente en la que el virus ataca a los niños, ¿cree usted que podría generar una mirada distinta, diferencial para el reinicio de los colegios en la que tal vez no tenga que ser 35, sino 65 o digamos una medida más laxa de distanciamiento, ya que los niños tienen características distintas? Sí, pues uno pensaría que sí. La gente tiene mucho temor, ¿no? Porque estamos hablando de niños. Y la gente dice, bueno, no, terrible los niños, y yo entiendo la reacción de los padres que no tienen mucho conocimiento, ¿sí? Dicen, uy, no, se me va a infectar el niño, etcétera. Yo le cuento que yo tengo 3 nietos y todos mis hijos están dispuestos a mandar a los niños al colegio, porque realmente hemos visto que la evidencia es muy clara, ¿sí? Los niños se infectan muy poco. Ahora, sí es una ventaja de mandar, bueno, además de las que usted ya ha mencionado, que sabemos que los niños necesitan estar en el colegio. El colegio es un factor protector y más en nuestra sociedad. Claro. De hecho, ya hay modelos mostrando que se mueren más niños por no mandarlos al colegio, que se mueren más niños por no mandarlos al colegio que las personas en las que se previene el COVID por tener los niños fuera del colegio. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por ejemplo, una razón más, además de que en el colegio comen, de que en el colegio tienen acceso a literatura, deportes, la vida social y demás, es que tener los niños fuera de la casa protege a los adultos que viven en la casa también. Un niño que vive con un pensionado, que está todo el día fuera de su casa, tiene menos posibilidad de transmitirle a ese pensionado, ¿sí?, la enfermedad, porque no está todo el día en la casa en contacto, claro, con el adulto mayor, ¿sí? Margarita, sí. Sí, dime. Déjeme, le pregunto un poco para redondear, si esta discusión y esta evidencia que usted está presentando, ¿siente usted que es una evidencia que se está considerando en las esferas de toma de decisiones? Porque yo veo desde los funcionarios de presidencia hasta los alcaldes y los secretarios de salud con una posición muy cauta, obviamente buscando los consensos con los padres de familia, pero tal vez no poniendo de frente con mayor decisión la evidencia disponible para decir es urgente tener esta discusión de volver a traerla a los niños al colegio. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esto ha sido, primero, me parece absurdo que un presidente delegue esas decisiones en los alcaldes, ¿sí? No le veo ningún sentido, ¿sí?
porque los alcaldes no tienen quien los asesore, si para eso está el Ministerio de Salud, para dar las pautas, ¿no? Claro. Para decir esta es la pauta nacional para los colegios, ¿sí? Segundo, yo consideraría que puesto en la balanza para el caso colombiano en concreto, que es un país pobre, donde muchísimos niños, el 36% de los hogares no tienen acceso a Internet, ¿sí? De acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos con los niños siendo violentados en sus casas, en las familias violentas que tenemos, sin comer? Una proporción altísima no va a comerse una comida al día o muy pobremente. ¿Cómo no ponen en la balanza, sabiendo que esto no causa ni mucha enfermedad ni muerte, ni va a afectar a la familia en que vive el niño de ninguna manera? ¿Por qué no decir, vamos a empezar el colegio? Empecemos, por ejemplo, yo empezaría con las escuelas rurales. En las escuelas rurales no hay ningún riesgo. Margarita, sí, dime. No, pero no hay una ruta, no hay una ruta. ¿Tú has oído hablar de una ruta? Hay una ruta que es algo confusa, que tiene que ver con la alternancia, una ruta que se pone unas exigencias de consensos inmensos, pero por eso creo que era muy importante, y le agradezco mucho habernos hablado esta noche acerca de la evidencia científica disponible para entender cómo funciona el virus con los niños, y después en este programa vamos a hablar con otras personas que nos van a hablar de las exigencias pedagógicas que hay ahorita por delante. Pero muchas gracias por hablarnos hoy y por haber escrito ese buen artículo en el diario El Tiempo. A ti, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Margarita Ronderos trabaja en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, es médica y tiene una maestría en epidemiología. Nosotros vamos a la pausa, seguimos con el tema más importante en este momento en Colombia para la protección de la niñez, que es el reinicio del calendario escolar. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche nos hacemos y nos centramos en lo que yo creo es el tema más importante para la protección de los niños en este momento en Colombia, más allá de violaciones, cadenas perpetuas y todo eso, que es el regreso a clases. El regreso a clases de millones de menores de edad que están por fuera del colegio hace más de 3 meses, y esto tiene unas brechas y unas maneras de dividir a los niños que tal vez no son evidentes para todo el mundo, pero es que los niños más ricos tienen mayor acceso a Internet, a mejor educación, y los más pobres en cambio están en un desierto escolar en este momento. Entonces, para tener una idea de cómo se divide la población escolar en Colombia, están, por un lado, en el colegio público están el 80% de los niños, son cerca de 7.900.000 niños, y en el privado un más o menos 20%. En total en Colombia tenemos que ahí al ojo hay como casi 9 millones de estudiantes. Pero si usted separa entre colegios públicos y privados para ver cómo es el acceso a Internet, esto es lo que se encuentra. Por ejemplo, los niños de colegio privado, los de no oficial, tienen en su 96% acceso a Internet, en cambio los de colegios públicos apenas el 37%. Esta brecha también se da, por ejemplo, en la división campo-ciudad. La cantidad de niños en el campo y la cantidad de niños en la ciudad. Entonces, el 76% es urbano, el 23% es rural. ¿Y cómo es el acceso a Internet urbano-rural? 89% de los niños a nivel urbano tienen Internet, apenas el 26% en lo rural tienen Internet. Estas son unas brechas enormes. Para discutir de estas brechas, de cómo podemos actuar para reiniciar clases, para superarlas, para no mantener el status quo que es terriblemente dañino, que produce desigualdad, me acompañan esta noche Isabel Segovia. Isabel Segovia fue viceministra de Educación, trabaja hoy en la Universidad de los Andes, ha estado en el sector de educación por muchos años, con Enrique Peñalosa, por ejemplo, y también me acompaña Nelson Alarcón, que es presidente de FECODE, tiene una trayectoria de activismo político y sindical en el departamento de Boyacá con la CUT, llegó a FECODE y a sus 44 años es uno de los presidentes más jóvenes del sindicato de maestros más grande del país. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Nelson y Daniel. Gracias, Isabel. ¿Qué hubo, Nelson? ¿Qué más? ¿Me escucha bien? Bueno, muy buenas noches. Un saludo cordial y fraternal y también extensivo a la
doctora Isabel Segovia, un saludo fraternal y un reconocimiento. ¿Qué tal? Voy a arrancar con usted, Nelson. Con Isabel hemos hablado en un programa anterior y creo que yo estoy de acuerdo con su afán. Ella ha escrito, ha expresado públicamente que hay afán, que esto tiene que pasar más rápido de lo que está pasando, al menos en términos de la discusión. Pero ¿cuál es la posición del sindicato de maestros más grande del país en torno al regreso a clases? Bueno, hoy nosotros lo que decimos es que no están las condiciones reales y concretas para poder regresar en ese modelo que ha denominado el gobierno nacional de la famosa alternancia. Hoy no están las condiciones de infraestructura, no están las condiciones de conectividad, como usted mismo lo ha presentado y lo ha señalado, no están las herramientas tecnológicas que corresponden, no están los recursos financieros para poder adecuar las instituciones educativas, no está claro el tema de quién va a suministrar el tema de los elementos de bioseguridad. Aquí se requieren y se necesitan. La Organización Mundial para la Salud ha dado unos lineamientos y unas recomendaciones, 10 de las cuales solamente en Colombia se cumpliría en las condiciones actuales solamente con una. Y nosotros lo que decimos desde FECODE, aquí tenemos que proteger primero la vida, la salud de los jóvenes, de los niños, de nuestros padres de familia, de los docentes, directivos docentes, el cuerpo administrativo, pero aquí no puede seguir el gobierno nacional improvisando. Esta mañana la señora ministra hablaba ya de retornar a la actividad presencial de los estudiantes del grado 10º y 11, y que si resulta viable y si no pasa o sucede alguna circunstancia, entonces se retomaría con los demás jóvenes y niños, a lo cual nosotros nos oponemos. Hoy decimos, no están las condiciones, no a la presencialidad, porque eso es exponer la vida de todas y todos. Aquí no se puede seguir improvisando. Isabel, Creo que sí. es importante, sí es importante Pero, el tema de regresar ahí, Nelson, un segundito y empezamos un diálogo porque lo queremos convencer. Lo queremos convencer y Isabel va a ser muy efectiva, estoy seguro. A ver, no, es que, digamos, el argumento de Nelson es absolutamente razonable. Yo estoy de acuerdo que uno no puede improvisar en esto y estoy de acuerdo en que no se trata de hacer las cosas a la topa tolondra y no se trata de exponer la vida ni de los niños, ni de los adolescentes y jóvenes, ni de los maestros, muchísimo menos. En eso estamos absolutamente de acuerdo. A mí, digamos, el llamado de donde yo vengo, y a mí me encantaría, digamos, que FECODE se uniera a esto, y yo sé que lo hacen a su manera también, es que nosotros lo que deberíamos estar haciendo en este momento es exigiéndole justamente al sector, exigiéndole justamente al gobierno, a las entidades territoriales, que hay que hacer la preparación y las inversiones necesarias para que los niños puedan volver en las condiciones de salud que deben hacerse. Entonces, esta forma como se ha ido organizando el planteamiento, que es que el Ministerio de Educación saca unos lineamientos y le deja la responsabilidad a las entidades territoriales de definir o no si son capaces o no de poner a funcionar el sistema educativo, pues es una absoluta irresponsabilidad, porque lo que tiene que ir acompañado es con acompañamiento, con recursos, que pues deberían estar siendo priorizados, así como están siendo priorizados para el sector salud, para el sector educación, que es el otro sector tan importante como el salud, y deberíamos estar haciendo las adecuaciones y todo lo que se necesita para empezar poco a poco a tener algún grado de presencialidad con todas las condiciones de seguridad. Entonces, al final, digamos, Nelson y yo no estamos tan lejos, porque yo estoy de acuerdo que hay una cantidad de sitios en Colombia y una cantidad de colegios que no tienen las condiciones para volver. Sería irresponsable volver si las condiciones permanecen de la misma manera. Lo que tenemos que estar haciendo justamente es aprovechar una crisis para hacer un repotenciamiento del sector educativo y empezar a invertir en un sector, además recursos que no se ha invertido en muchísimos años, para poner a tono el sector y para que los niños puedan regresar. Porque efectivamente, este aislamiento, aquí Nelson mismo lo dijo, no hay conectividad. Vamos a dejar los niños hasta diciembre, hasta el próximo año, hasta el 22, retrasándose solos, encerrados, ahora los papás van a salir.
O sea, tenemos que tener opciones y las opciones yo tampoco las estoy viendo y en eso, digamos, creo que Nelson y yo no estamos tan lejos. Porque entonces, y yo entiendo, Nelson, que la posición de los maestros no es una posición, es decir, ustedes son maestros, ustedes saben más que nadie y mejor que nadie lo importante que es el trabajo de sacar a los niños de las casas y llevarlos a los colegios a que tengan todo tipo de aprendizajes, de experiencias, no solamente dentro del salón, sino de socialización entre ellos. Es decir, usted como maestro siente, y yo a veces no siento eso, es que haya afán, que tenemos afán de solucionar esta situación rápido y de que se está hablando como de una manera muy olímpica de aplazar esto hasta diciembre, hasta el año 2021. Bueno, nosotros, creo que la doctora Isabel lo menciona, nosotros llevamos desde hace más de 18 años luchando por esa gran reforma constitucional para que realmente se den los recursos que se requieren y se necesitan. Y yo me acuerdo que en ese entonces, cuando participaba la doctora Isabel, pues cuántas peticiones, cuántos pliegos nosotros presentamos para que se diera esa reforma constitucional que le sustrajeron a la educación, a la salud, al saneamiento básico los recursos, y que hoy en un acuerdo con el gobierno nacional lo plasmamos en el Plan Nacional de Desarrollo y esperamos que realmente se pueda hacer esa inversión. Y un diagnóstico que realizó y un estudio muy juicioso y serio el Ministerio de Educación Nacional y todo el gobierno dice, se requieren y se necesitan 88 billones de pesos para el tema de infraestructura para tener las mínimas condiciones. En la mesa del SGP de alto nivel que se creó estábamos mirando con una proyección de 10 años de cómo se realizan esas inversiones. Mire, ¿qué más quisiera que nosotros? Hoy es necesario la escuela, que el niño vaya, encontrarse con sus compañeros, con las compañeras, con sus maestros, los padres de familia, poder interactuar, interlocutar, contarse sus anécdotas, sus experiencias, compartir, pero hoy las condiciones no lo permiten, no están. Eso sería un suicidio. Mire, nosotros lo hemos denominado y lo hemos dicho hasta la saciedad, sería un suicidio volver hoy a la presencialidad o a partir del 1 de agosto, sí, como le está planteando el gobierno nacional. Hoy lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones para seguir trabajando desde las casas. ¿Que hay que prepararnos? Claro que sí, hay que prepararnos. Profe, venga y le hago ahí una preguntita, y es, ¿usted ha visto la evidencia que indica que, por ejemplo, los niños no son tan propensos a dispersar el virus? ¿Ha visto la evidencia que sugiere que los contagios entre los menores cuando se dan son menos graves y son menos extendidos? Es decir, porque es que usted lanza como expresiones como suicidio colectivo y me parece que cuando uno está tratando de ponerle velocidad a un problema tan serio que es tener a los niños por fuera de las clases, ese tipo de palabras tal vez no ayudan. Sí, Daniel, y pues yo quisiera agregar que... Yo lo quiero plantear de la siguiente manera. Uno lo puede hacer. Mire que hoy todos somos propensos a contagiarnos con el COVID. El niño recién nacido. O miremos el caso de Tunja. En Tunja más de 8 niños que estaban ahí recién nacidos. Un niño de 5 días de nacido, un niño de 15 días, un niño de 2 meses, un niño de 5 meses, todos adquirieron y se contagiaron de COVID. Pero es que hoy el problema para poder en una institución educativa, vamos a colocar el ejemplo que se regrese, y 300 niños en una institución educativa, 5 niños que se lleguen, ojalá que no sea así, nunca se llegue a presentar, y entonces, pero que se contagiaron con el COVID. Tiene que realizarse el cerco epidemiológico y todos los estudiantes, la comunidad educativa, todas sus familias, debe hacer ese cerco epidemiológico. Nelson, y adicionalmente aplicar las pruebas de COVID. Profe, y hoy no existen. Profe, hay una serie de factores que realmente van en contravía de las cosas. Sí, Isabel, usted ahí tiene cara de que quiere decir algo. Sí, tengo cara de que quiero decir algo, porque es que yo lo que pienso que es, digamos, en lo que nos separamos mucho Nelson y yo en este criterio es que yo estoy de acuerdo que las condiciones no están dadas en todos los sitios y que hay que hacer las inversiones necesarias para que estén dadas. Eso quiere decir que los elementos de bioseguridad estén, que haya agua en los colegios, que haya seguridad, que haya la limpieza como debe ser, quien acompañe todos esos procesos. Pero lo que no podemos en este momento, y creo que esto es una realidad, digamos, para la realidad que estamos viviendo, es generalizar. Y entonces, cuando tomamos medidas absolutas a todo lo que estamos haciendo, no vamos a lograr avanzar.
tenemos más de 500 municipios que no tienen COVID. ¿Cuál es la razón por la cual los niños no están pudiendo ir al colegio en esos municipios? Eso no tiene ningún sentido. Nos está pasando en la ruralidad, en la mayoría de la ruralidad el COVID no ha llegado. También se pueden hacer cosas que uno puede ir anticipando a eso. Estoy en absoluto, yo no he oído a la ministra de Educación diciéndolo de 11, pero además estoy en absoluto desacuerdo con esa propuesta, porque justamente a los que hay que llevar primero es a los niños más pequeños, que son los que más necesitan salir de la casa. Los niños más grandes y los jóvenes pues tienen más recursos, digamos, para poderse manejar en la casa, para quedarse solos, para manejar la conectividad, etcétera. Y entonces hacer planteamientos en donde solamente van los niños de preescolar a tercero, unos días de tercero a quinto y solamente eso, los de bachillerato no deberían ir al principio. Digamos, hay una cantidad de cosas que además hemos visto en otros países que están sucediendo y no solamente en países ricos, sí, en donde se ha podido efectivamente empezar paulatinamente a incorporar a los niños a esta cosa que le está haciendo tanta falta, que es poder salir de sus casas. Es que el tema que estamos generando en los niños es una generación que va a crecer absolutamente con miedo, que no va a tener unas competencias emocionales que se necesitan. Para los niños chiquitos hay una cantidad de temas cognitivos. Entonces yo creo que el tema, digamos, es que debemos ser un poco más pausados y mirar cómo podemos ir haciendo esto poco a poco con las condiciones dadas, pero sin el absolutismo de decir no hay nada, no se puede hacer, en ningún lado se puede hacer, en ningún colegio se puede hacer, ningún colegio de todo el país tiene las condiciones. Eso no es cierto, digamos. Y lo que me parece peor es decirle a la entidad territorial que solita asuma o no asuma, y entonces pues salen todas a decir, no, qué pena, yo esto no lo asumo. Entonces ahí hay bueno, varios puntos de acuerdo. Nelson, Isabel, acompáñenme, tengo que hacer una pausa comercial muy cortica. Seguimos esta conversación cuando regresemos. En 2 minutos ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos sobre el problema más urgente, más presente para la protección de los menores de edad en Colombia. Es el regreso a clases luego de más de 3 meses de confinamiento. A propósito, ¿qué ha dicho el gobierno? Ha hablado del modelo de la alternancia, es decir, que unos días vayan unos niños, otros días otros niños, para que así no haya tantas aglomeraciones. Esta mañana la ministra de Educación habló de empezar con los niños más grandes de 10º y 11, donde están los rangos de deserción, entiendo yo, más altos. Pero tal vez los niños que menos necesitan salir urgentemente de la casa. Esto dijo Iván Duque al respecto de la alternancia hace algunos días. Nosotros fuimos uno de los primeros países de América Latina en tomar la decisión de sacar a los niños de jardines y de colegios, y tomamos esa decisión prácticamente desde el mes de marzo hasta el 31 de mayo. Y en mayo, después de haber hecho todas las valoraciones, tomamos la decisión de que pensaríamos en agosto, pero ojo, con un sistema de gradualidad de la mano con las secretarías de educación de los distintos municipios, de las distintas ciudades. Y entonces ahí había como unos consensos que son imposibles de lograr. Hemos hablado y venimos hablando con Isabel Segovia, que fue viceministra de Educación. Estamos hablando también con el presidente de FECODE, el sindicato de maestros más grande del país, con Nelson Alarcón al respecto. Nelson, yo me pregunto si dentro de la profesión de los profesores, yo sé que no hay como un juramento hipocrático como en el caso de los médicos, pero es decir, ustedes llevan a cabo una labor que es tan fundamental, que también depende de una mística tan grande, que en algún momento no se han preguntado ustedes en sus discusiones internas, pues muchachos, hay que salir a trabajar así no estén dadas todas las condiciones y así no estemos perfectamente protegidos, pero no se le puede dar más largas a esto porque terminan siendo los niños los que sufren esto. Al contrario, nosotros lo que estamos diciendo hoy y es ratificando nuestro convencimiento de defender la vida y la salud de los jóvenes y los niños, de proteger realmente. Hoy estamos haciendo todos los esfuerzos desde las casas. Nuestros maestros y maestras están innovando, están creando, están con sus propios recursos, comprando la conectividad, comprando los paquetes de internet, inclusive ayudando a los jóvenes y a los niños para que puedan cumplir a cabalidad con el desarrollo de sus actividades pedagógicas y académicas. Hoy nosotros lo que decimos es, hay que proteger la vida aquí.
Nosotros volvemos, insistimos aquí, nosotros no podemos seguir con esa improvisación. Miremos, y ustedes mismos lo señalaba al comienzo del programa, donde hoy van a colocar ahora la señora ministra, dice, no, los niños y jóvenes de grado 10º y 11, no, ninguno, no podemos colocar en riesgo la vida de los jóvenes, de los niños, de toda la comunidad educativa. Es que estamos hablando de más de 20 millones entre estudiantes, padres de familia, docentes, cuerpo administrativo, que estarían en las actividades escolares, y aquí colocaríamos en riesgo absolutamente toda la población. Entonces no podemos ser irresponsables. Nosotros le decimos aquí hay que proteger la vida. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Hoy tenemos una sobrecarga laboral, tenemos jornadas de 12, 13, 15 horas, inclusive todos los días, nuestros maestros y maestras para cumplirle a cabalidad, y por eso es que le decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir del 1 de agosto, porque no están las condiciones. Pero algo responder rápidamente, es que no es tan cierto que en esos 574 municipios que habla el señor presidente de la República y que la doctora Isabel menciona, que no tengan COVID. No es mentira. No, pues no tienen, no se ha demostrado. ¿Por qué? Porque no han hecho la prueba. Miremos, voy a colocarle con un solo ejemplo, el caso de Tasco, Boyacá. La semana anterior falleció un ciudadano de allá, pero todo el municipio aislado completamente, no ingresaba ni salía nadie, pero murió, y el diagnóstico fue caso positivo de COVID. Y entonces, hoy realmente, si se hace un cerco, un testeo permanente en todos estos municipios, seguro que hay casos. Aquí no podemos decir, y más hoy con los resultados. Hoy estamos a 15 días atrás, pero hoy en realidad, a la fecha de hoy, yo creo que nosotros sobrepasamos más de 100,000 ciudadanos colombianos que tienen... ¿Y cómo cree eso, Nelson? ¿De esos datos de dónde les llegaron? No, los datos son los que mismo el presidente los ha señalado en su programa, donde dice que aquí las pruebas están 10 o 12 días. Nosotros también nos estamos asesorando con el Colegio de Médicos de la ciudad de Bogotá, que el representante legal o el presidente es el doctor Germán Bayona, y nos estamos asesorando. Nosotros tenemos asesores epidemiólogos, y entonces, médicos, especialistas, porque internistas, y toda esta cifra la tienen. Miremos que los resultados hoy están atrasados entre 10 y 12 días. Los resultados, y no es un secreto, todo el mundo lo sabe. Pues no, porque es que la enfermedad se demora unos días en manifestar síntomas, y es cierto que hay algunos retrasos con las pruebas, pero digamos, esa es la información disponible que tenemos. Y yo creo que lo que ha tratado de argumentar Isabel Segovia es que todos estamos preocupados por la vida, todo el mundo está preocupado por la vida acá y por el bienestar de los estudiantes, y a veces no nos damos cuenta que por defender la vida de una cierta manera con el confinamiento, estamos haciendo más daño del bien que generamos, Isabel, ¿cierto? Sí, la parafraseada, digamos, está perfecta, y yo vuelvo y reitero que el tema aquí es el absolutismo. Y acá también lo que Nelson está diciendo, yo he hablado con muchos profesores, y a los profesores les cuesta muchísimo trabajo hacer el trabajo que hacen a través de la virtualidad, y estoy de acuerdo, están haciendo unos ejercicios admirables para llegar a los niños y a los jóvenes. Pero todos sabemos que eso es absolutamente insuficiente en el proceso educativo, no solamente por las limitantes de conectividad y de infraestructura tecnológica que tienen la mayoría de los niños colombianos, sino que además, digamos, el sistema no está preparado para hacer un sistema virtual. Los mismos profesores no estaban preparados para eso, que es normal porque esto fue una emergencia. Lo que pasa es que uno no puede volver la emergencia la normalidad. Y entonces, a mí, digamos, del tema del discurso de la protección de la salud y de la vida, en el que yo pues estoy absolutamente de acuerdo. Yo soy mamá, yo tengo además una cantidad de niños a cargo, digamos, lo último que quiere uno en la vida es exponer a sus hijos y exponer a los niños que está atendiendo, pero al mismo tiempo al sector educación le corresponde preocuparse por la educación de los niños. Entonces, mi preocupación empieza a ser cuando empezamos como sector educación a hablar como si fuéramos del sector salud. Y ahí es donde tenemos un tema muy complicado. Tenemos que empezar a dar el paso a vivir nuevamente. Cada vez se comprueba más con los ejercicios que se han dado en el mundo entero, que los niños no contagian tanto, que están menos propensos. Pues claro, siempre vamos a tener, esta es la realidad que nos está tocando vivir, pero en este momento estamos sacrificando a 9 millones de niños por una sensación de que de pronto vamos a terminar en un contagio y una cosa tremenda,
cuando hay una cantidad de países que han salido de estos picos tremendos en donde los niños fueron los menos afectados, a donde nosotros no vamos a llegar además a esos picos tremendos justamente por el gran esfuerzo que hemos hecho antes. O sea, yo estoy casi segura de que estamos en un momento muy crítico y en un momento que tenemos que cuidarnos mucho, estoy de acuerdo, porque el sistema de salud está, digamos, apretado en este momento, pero que tenemos que aprender a vivir con esta realidad. Y yo insisto que si los maestros, y ahí sí le digo Nelson directamente, con todo el respeto que se merece usted, que yo sé que tienen la mejor intención con los niños, pero yo realmente insisto que si los maestros y los padres de familia no somos los que empezamos a exigirle al gobierno que empiece a dar condiciones, aunque sea parcialmente, para ciertas cosas, en vez de salir las secretarías de educación y los maestros a decir que ya de aquí a diciembre no vamos a hacer nada, pues a diciembre vamos a estar en la misma situación. No se va a hacer nada porque, como esperamos hasta diciembre, el COVID no se va a ir. El COVID va a ser una cosa que vamos a tener todo el tiempo. Entonces, tenemos que aprender a vivir con eso y a exigirle al sector que se prepare y que se prepare poco a poco a donde las condiciones están dadas, porque no podemos tener a los niños más encerrados. El perjuicio que le estamos causando a los niños es gigantesco y si el sector de educación no es el que vela por defender esos derechos de los niños a una educación como corresponde, entonces pues no sé quién es el que vela por eso. No sé si tiene ahí algo ahí, Nelson. No, mire, nosotros... No, al contrario, aquí lo que estamos haciendo es protegiendo la vida de los jóvenes y los niños. Aquí no puede simplemente de ir y regresar a las actividades presenciales por regresar. Aquí también el gobierno nacional creo que antes de preocuparse y lanzar propuestas que nos parece irresponsable, lo que debe hacer es garantizar el tema de la conectividad, garantizar el tema de los equipos tecnológicos para que todas y todos los puedan tener. Nosotros siempre lo hemos planteado y los gobiernos anteriores y este gobierno nos ha dicho que nunca hemos tenido la razón, pero creo que la historia nos da la razón. Debe generarse esas condiciones, pero aquí también tenemos la inmensa mayoría, pues yo no sé, yo he visto las encuestas de absolutamente todas los canales de televisión, por las redes sociales. El 90% de los padres de familia dicen no al regreso a partir del 1 de agosto. Es que no solamente lo dice FECODE, lo dicen los padres de familia, los colegios privados, las asociaciones de colegios privados. Pero ¿qué tal que seguimos, qué tal que nos guiáramos solamente por encuestas, Nelson? Pero mira, no, es que lo dicen ¿cómo los le va a dar padres de FECODE en familia? las encuestas de opinión pública nacional? Pero No, bueno, pero entonces los padres de familia no lo están, miremoslo realmente, los padres de familia hoy están diciendo no vamos a enviar a los hijos, no vamos a enviar a nuestros hijos, no los vamos a arriesgar. Por eso nosotros le hemos planteado una serie de alternativas al gobierno nacional que no ha querido escucharnos. Le planteamos a la señora ministra, debido a todas las presiones y a los plantones que realizamos, entonces nos escuchó el día viernes, pero el día viernes quedamos en unos temas y hoy sale a hacer otras cosas. No, así no se construye. Aquí se necesita un gran diálogo y un gran acuerdo. Yo en eso estamos en ese escenario, pero aquí no puede lanzar como lo hace la ministra, incumpliendo las cosas, siendo irresponsable, porque es irresponsable el gobierno nacional, no la señora ministra como tal, porque ella representa al gobierno nacional. Señor, muchas gracias, Isabel. Estaba difícil, no lo pudimos convencer, pero yo entiendo la preocupación. Nelson, le agradezco mucho por hablar con nosotros de este tema y nada más que quede la idea de que todo el mundo está aquí preocupado por el bienestar de los niños, los padres, los no padres, todos los que tendremos que vivir en el futuro en este país, y en este país el futuro va a ser el futuro de los niños que estamos educando y no educando ahora mismo. Entonces le agradezco mucho por habernos hablado esta noche y a Isabel, a usted también, muchas gracias por seguir poniendo este tema en la agenda. Muchas gracias, saludos del sur, que esté muy bien y gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias igualmente, doctora Isabel, gracias, Daniel, y así como nos importan el 10.500.000 niños, como nos importa la vida de un niño o una niña en este país. Todo nos importa y por eso le decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir del 1 de agosto, porque protegemos la salud y la vida. No a todo. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos acá. El regreso a clases, los maestros dicen no. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca esta noche hablando del regreso a clases cada vez más aplazado. Se está hablando ya de noviembre, diciembre en algunos casos. Esta es una información comercial de Claro, la empresa que es dueña del canal Red Más. Si usted necesita hacer un giro, llegó la forma fácil, segura y cercana de enviar y recibir dinero. Con Claro Giros, realice sus giros en puntos de venta Claro autorizados y los recibe en puntos Claro y Efecti de todo el país. Encuentre los puntos Claros autorizados en claro.com.co. Seguimos aquí con nuestro tema. Salimos a la calle a preguntarle a la gente a propósito del regreso a clases y esto fue lo que nos dijeron. ¿Piensas mandar a los niños al colegio cuando el presidente abra los colegios? La verdad ahorita no. ¿Por qué? Porque yo supongo que se están exponiendo más al contagio del virus. Pues la verdad no estoy de acuerdo. A los niños no hay quien los controle. No los mandaría. ¿Por qué? Por riesgo, ¿no? Por evitar riesgos, contagios. ¿Vas a mandar a los niños al colegio cuando abran los colegios? No. ¿Por qué no? No, porque todavía no sé las medidas que van a tomar. Ven, mi amor, la mano. Van a tomar los colegios. Ajá. Primero ver las medidas y ahí sí. ¿Usted cree que los niños son juiciosos en el tapabocas, en la distancia, en no tocarse? No, señora. Ellos no miden las consecuencias de los riesgos que se corre. No, señora. ¿Por qué no? Porque está la pandemia todavía, no está la vacuna y los niños no tienen la precaución para cuidarse en ellos mismos. Sí, a uno le preocupa, pero igual, si el presidente dice, pues vamos a ver qué pasa. No, claro que no. La verdad prefiero que repita el año. Mi hijo es asmático. Yo no lo puedo arriesgar y son niños, ellos no se van a dejar un tapabocas. No la pienso mandar. ¿Por qué no? Porque es una niña que tiene 6 años, va a querer abrazarse con sus compañeros, va a querer quitarse el tapabocas y le incomoda nomás estando en casa el tapabocas que será viendo a sus compañeros. ¿El próximo año? Si hay una vacuna, sí, si no, no. Nuestro siguiente invitado, Walter Abondano, presidente de Asocoldep, una de las asociaciones de colegios más grandes del país, tiene que lidiar con padres temerosos todo el tiempo, pero ha salido a decir que es importante tener esta discusión del regreso a clases. Walter, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Y entonces usted dice, sí, hay que volver, a pesar de que muchas de las asociaciones de padres y de colegios han sido mucho más cautelosas. Nosotros pensamos que el regreso a clases es muy importante. Los niños están siendo muy afectados en algo que nosotros no podremos después recuperar, que es su estabilidad emocional. Por supuesto, debemos garantizar las medidas de seguridad para brindarle la confianza a las familias y para que los niños retornen a clase con total tranquilidad. ¿Y cree que nos falta qué? Siento que el gobierno no ha sido muy claro, ha tratado de generar un nivel de consenso que parece imposible lograr. En algún momento alguien tiene que empezar a tomar decisiones. Lo que pasa es que legislar en general es muy difícil. Yo pienso que tiene que haber una legislación local, tiene que haber un marco general, pero en cada localidad y cada pueblo, teniendo en cuenta sus condiciones, pues se podrán abrir o no los colegios. Yo he sostenido lo siguiente: en Colombia tenemos algo así como 800 pueblos que no tienen COVID. Y los colegios están cerrados y los niños encerrados. Eso no tiene sentido. Un ejemplo simple, San Andrés se quedó sin COVID ya, pero los colegios están cerrados y los niños en la isla sin avanzar en su proceso educativo. Pues si las condiciones están dadas allá, deberían tener clases. El problema de los colegios públicos: hay muchos colegios públicos y privados que no tienen las condiciones para volver porque no pueden brindar todos los protocolos de bioseguridad. Pues no podemos ser necios y decirles tienen que ir al colegio. No, solamente aquellos colegios que puedan garantizar seguridad
podrán abrir sus puertas de manera gradual. Este virus no va a terminar mañana y tenemos que enseñarle a nuestros niños a convivir con el virus, a cuidarse, a ser precavidos. Pero la mejor manera no es encerrarlos en la casa, sino de una manera vivencial, irles enseñando paulatinamente cómo se debe llegar a ese autocuidado. Y ahí incluso parece que los colegios privados podrían tener un liderazgo importante, a juzgar por la posición muy conservadora de FECODE. Pues lo que pasa es que FECODE tiene una cantidad de colegios que no tienen las condiciones. Nosotros sabemos que muchos de los colegios públicos tienen más de 35 a 40 estudiantes por salón, 2 jornadas, en algunos casos 3, pues legislar ahí es muy difícil. Si yo no tengo los medios, pues tampoco puedo exponer a los niños ni a los maestros a un contagio. Pero no todos los colegios son así. Los colegios en provincia que tienen campos, que tienen menos gente, podrían hacerlo. Walter, muchas gracias. En las ciudades, pues los colegios que tengan las condiciones, porque de lo que se trata es de que la vida es hacia adelante, que la vida no paró, que tenemos que seguir y que tenemos que enseñarle a nuestros niños y jóvenes a enfrentar esta situación. Walter Abondano es el presidente de la Asociación Colombiana de Colegios Privados. Muchas gracias por hablarnos esta noche, Walter. Con mucho gusto. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Es urgente discutir con más decisión el regreso de los niños al colegio. Nosotros nos vemos mañana con más temas, con más debate, con más opinión. Chao.